La sanidad tiene una forma de volver a lugares que creíamos que ya estaban resueltos. A veces creemos que algo de nuestro pasado ya no nos afecta. Podemos hablar de ello con calma. Ya no sentimos la misma ira. Las emociones no son tan intensas como antes. Así que asumimos que eso significa que ya estamos sanados. Pero a veces la ausencia de la ira no significa que la herida ya haya desaparecido. Solo significa que hemos aprendido a vivir alrededor de ella. Durante mucho tiempo creía que nada relacionado con mi padre aún necesitaba sanidad en mi vida. Su pasado había dejado marcas en nuestra familia. Algunos de mis hermanos llevaban sus reacciones abiertamente, como ira, distancia, resentimiento, que nunca llegó a calmarse por completo. Pero mi respuesta se veía diferente. Mientras otros se alejaban de él, algo en mí se acercaba más a él. Yo no veía a alguien a quien rechazar. Veía a alguien quebrantado y amarlo se sentía instintivo, casi protector, como si yo fuera responsable de sostener algo que ya estaba comenzando a derrumbarse. Hay un recuerdo de cuando era niña que permaneció conmigo más tiempo del que yo me imaginé. A mi papá le encantaba el fútbol. Era uno de los pocos lugares donde se podía ver su don, donde incluso en medio de todo lo que sucedía en nuestro hogar, todavía podía brillar. Recuerdo estar de pie al borde del campo, mirándolo jugar. En esos momentos vivía al padre que yo deseaba, al que yo quería el mundo que pudiera ver. Fuerte, talentoso, alguien en quien sentirse orgullosa. Pero cuando esos momentos terminaban, la realidad regresaba. Un día después de un partido, tomamos el autobús para volver a casa juntos. Y en ese trayecto me di cuenta de cuánto peso había asumido silenciosamente siendo tan solo una niña. Me encontré haciendo cosas que una niña pequeña nunca debía que tener que hacer. Cuidándolo, contar las paradas del autobús, tratar de asegurarme de que llegáramos a casa sanos y salvos. Hubo un momento durante ese camino a casa que nunca se me olvidó. Él tropezó y cayó sobre la acera. Y recuerdo haberme quedado ahí, pequeña e impotente, queriendo ayudarlo a levantarse, pero sabiendo que no podía levantar lo que se estaba cayendo. En ese momento algo se asentó dentro de mí. No me alejé, me quedé y en algún lugar dentro de mi corazón se formó una decisión silenciosa. Si otros se apartaban, yo daría un paso al frente. No lo entendía en ese momento, pero ese instante plantó algo profundo dentro de mí. La niña que se hizo fuerte demasiado pronto, creció y se convirtió en una mujer que no sabía cómo dejar de ser fuerte. Años después comenzó a suceder algo inesperado. Aunque mi padre había cambiado, aunque había tenido un encuentro con Dios, empecé a notar tensión dentro de mí cada vez que Él me llamaba. Su voz hacía que mi pecho se tensara y en conversaciones que deberían sentirse normales, despertaba una irritación que no podía explicar. Eso me confundía, porque realmente lo amaba. Así que comencé a pedirle a Dios que quitara ese sentimiento de mi corazón. Pero el sentimiento no desapareció. En cambio, Dios comenzó a revelarme algo más profundo. No estaba reaccionando al Padre en el que Él se había convertido. Estaba reaccionando al Padre que no tuve durante los años que más lo necesitaba. Cada palabra amable en la adultez rozaba un recuerdo de silencio y cada llamada para saber cómo estaba me recordaba las temporadas en las que aprendí a sobrevivir sin ese apoyo. Por primera vez entendí algo muy importante. La liberación de una adicción no sana automáticamente los lugares que fueron formados en la supervivencia. La sanidad todavía tiene que ocurrir en los corazones que vivieron esa experiencia. Esa realización fue muy difícil, pero también liberadora, porque significaba que finalmente podía llevar ese dolor a Dios.
no como ira, sino como algo que todavía necesitaba sanidad. La Escritura nos recuerda en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. La sanidad no siempre es instantánea, a veces diaria. A veces es elegir la restauración nuevamente cada vez que un recuerdo antiguo aparece. Una de las partes más difíciles de sanar es reconocer los roles que asumimos solo para sobrevivir. Roles que nunca fuimos destinados a cargar. Pero la restauración de Dios nos invita a dejar esos roles para que la fortaleza que desarrollamos en la supervivencia finalmente pueda ser reemplazada por la sanidad que siempre fuimos destinados a recibir. Antes de terminar, solo queremos decir gracias. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. De parte de todo el equipo de Trama al Descubierto, estamos muy agradecidos de que te hayas unido a nosotras. Si este espacio ya se ha sido significativo para ti, puedes suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción y los comentarios abajo. Esperamos verte pronto.